Buenas, mi nombre es Juan Sebastián Torres Saboya, soy estudiante de Derecho en la Universidad de los Andes y esta es mi primera entrega para la clase de Historia de los Estados Unidos. Hoy en este video voy a hablar sobre la masacre de Boston, específicamente sobre su historia, sobre su contexto histórico e importancia que tuvo para la independencia de los Estados Unidos. Entonces voy a empezar hablando sobre qué fue y en qué se basó, qué razones fueron provocadas para que este acontecimiento histórico se diera y además voy a tocar algunos hechos relevantes que se dieron durante este proceso. Asimismo, al final voy a tocar el tema de por qué fue fundamental la masacre de Boston, pues como ya dije, para la independencia de los Estados Unidos. Entonces, bueno, la masacre de Boston, o también conocido como el incidente de King Street, fue una serie de revueltas o conflictos donde posteriormente acababan en una masacre, valga la redundancia, claro está, que tuvieron como protagonistas a los que residían en Boston y por otro lado a los soldados británicos. Este hecho se produjo al frente de la Casa Vieja en King Street el lunes 5 de marzo de 1770. Y bueno, resumidamente, pues como ya les comenté, el hecho ocurrió al frente de Old State House, donde todo comenzó en un contexto que se discutía sobre una deuda que tenía un fabricante de pelucas. Y debido a esto, una multitud empezó a rodear a un grupo de soldados británicos por un buen rato. Mientras que esto ocurría, este grupo de insurgentes empezaba a lanzar piedras, bolas de nieve o incluso insultaban a los soldados. Además, algunas personas manifestaban su total desacuerdo frente a la poca representación que ellos recibían por parte del reino británico. Y bueno, a pesar de que el capitán del grupo de soldados estaba evitando que dispararan, Charles Lee, quien era un soldado británico que, bueno, para la época era bastante reconocido por su desacuerdo, por su posición en desacuerdo con Washington, eh, en un momento de desesperación decide disparar hacia el aire con el simple motivo de poder incentivar a sus compañeros a disparar y crear un conflicto aún peor. El conflicto dejó 5 muertos y me parece importante destacar que entre ellos estuvo Crispus Attucks, quien es conocido por muchos como la primera persona que intentó luchar y defender la revolución contra los ingleses. Estas 5 personas son consideradas como un cierto tipo de héroes. Y bueno, en cuanto a los soldados, 8 de ellos fueron capturados, pero solo 2 quedaron condenados. Y bueno, se les dio como una opción. Entre ellas estaba pena de muerte o bien que fueran calificados. Y obviamente, evidentemente, perdón, los soldados decidieron escoger la opción de ser calificados. Y bueno, otro aspecto que me parece importante mencionar es que además del revuelo y en sí lo que pasó en la masacre, años más tarde ese hecho histórico logró generar cierto tipo de incentivación hacia otras ciudades gracias a Samuel Adams, quien después de terminar el conflicto decidió tomarlo como un tipo de promoción con el mismo propósito de demostrar autonomía e independencia sobre quienes estaban sometidos. Pero además del conflicto que tuvo el repartidor de pelucas, ¿qué otras razones conllevaron a que se revelaran de esa forma? En principio, dos razones. Por un lado, y mencionando un poco el contexto histórico, nos tenemos que regresar hacia 1763, fecha en la cual termina la guerra entre el régimen británico y francés. Pero ¿qué importante tiene esto? Pues bien, básicamente en los años siguientes el rey Jorge III trató de disimular los costosos gastos que se habían dejado en la guerra con un incremento de impuestos o bien nuevas políticas a los colonos. Esto por supuesto que no fue bien tomado por ellos. Y por otro lado, las ganas por poder manejar su propio comercio, negocio y demás hizo que en primer lugar se preguntaran si deberían seguir así y bueno, claramente en segundo lugar hizo que se llenaran de fuerza y tal vez un tipo de odio hacia la corona inglesa. Y bueno, algo que, no sé, me gustaría compartir y que me parece importante es una cita de Benjamin Franklin que se puede relacionar pues con todo esto. Y bueno, la cita es:
No es posible que nosotros hayamos pensado en someternos a un gobierno que con el mayor desenfreno, salvajismo y crueldad ha quemado nuestras ciudades indefensas en pleno invierno, excitado a los salvajes a asesinar a nuestros pacíficos labradores, a nuestros esclavos a matar a sus amos, a nuestro gobierno que aún ahora está trayendo mercenarios extranjeros para anegar en sangre a nuestros colonos. Estas atroces felonías han extinguido la última chispa de afecto por ese país pariente que tanto amamos en otro tiempo. Esta cita refleja la inconformidad, decepción eh, por parte de los colonos americanos de ese entonces hacia la corona inglesa debido a los comportamientos impertinentes que tuvieron con ellos. Y bueno, finalmente, ¿cómo se relaciona o qué importancia tiene la masacre de Boston para la independencia de los Estados Unidos? Teniendo en cuenta toda la información ya mencionada, se debe destacar que la masacre no fue un acontecimiento regular y poco importante. Al contrario, fue de los primeros hechos que ocurrieron desde una perspectiva revolucionaria, debido al inconformismo que sentían los colonos sobre el sometimiento que sufrían por parte de la corona inglesa. Y esto por supuesto causó que para los años siguientes las personas ya tuvieran una idea de lo que querían, y lo que querían es básicamente la independencia. La masacre de Boston fue básicamente un pilar fundamental como iniciativa para iniciar proceso de independencia después de 1770, que como todos sabemos, hasta 1776 se pudo ver los frutos que este acontecimiento había dejado. Y en mi opinión personal, muy probablemente si no hubiera ocurrido este evento, la independencia de Estados Unidos se hubiera tardado o incluso seguramente nunca se hubiera dado. Y bueno, eso es todo por este video. Espero haber dejado claro mi postura frente a la masacre de Boston, la importancia que esto trajo para la independencia de los Estados Unidos y bueno, los aspectos pues relevantes de la misma. Y ya, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado y ya, eso es todo. Adiós.